vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Estamos hoy aquí con el doctor Luis Zambrano. Él es biólogo, doctor en ecología, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y doctor, pues vamos a platicar ahora sí que por el otro lado de la moneda del coronavirus. Porque, pues, ¿cómo estamos? La humanidad acá encerrada, realmente padeciendo en plena cuarentena, sufriendo los contagios, angustiados. Y por el otro lado, la naturaleza expandiéndose, el aire limpiándose, los animales paseando por las calles. Es ahora sí que la parte hermosa de esta historia. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es su mirada sobre esto que está pasando, sobre esta otra cara del coronavirus? Bueno, como ecólogo urbano, pues es muy interesante empezar a ver lo que está sucediendo en esta otra cara. Existen, pues como que sus pros y sus contras, de hecho, para algunos animales y para algunas plantas. Los animales y las plantas que están ahorita pues en jauja, digamos, son las plantas y los animales que son nativos, que han estado aquí y que los hemos venido desplazando de alguna u otra manera o los hemos venido ignorando de alguna u otra manera. De esos hay dos tipos. Los primeros son aquellos que están aquí y no nos damos cuenta. Yo creo que muchos de los avistamientos que se han hecho últimamente de animales, por ejemplo, estos peces que se veían en los canales de Venecia, en realidad no es que no estuvieran ahí, es que estaba la medusa, por ejemplo, ¿no? Exactamente, la medusa y ese tipo de animales, esos pececitos que luego estaban ahí, es que el agua estaba tan turbia por las góndolas, los postes que empujan las góndolas, que no se veían, pero lo que pasa es que dejan de estar, el lodo se va sedimentando, el agua se vuelve más transparente y uno los empieza a ver. El otro son los animales que están alrededor, que los hemos empujado tantito. Por ejemplo, las cabras y las ovejas salvajes que hay en Gales, por ejemplo, que deja de haber poco movimiento y entonces empiezan a invadir un poquito. Hemos visto, por ejemplo, en México más tlacuaches y más cacomistles moviéndose alrededor o dentro de las calles. Por ejemplo, también hace poco se encontró una zorra en el Hospital Humana del Pedregal. Vaya. Entonces, si este tipo de empujar hacia adentro de ciertos animales también eso es lo que estamos viendo. Esos son los que están siendo beneficiados. Ahora, ¿quiénes están sufriendo? Están sufriendo todos esos animales que vivían de nosotros, de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, las ardillas, las palomas. Hay unos monos, por ejemplo, en Tailandia que vivían de los turistas, ¿no? Y ahorita forman hordas y esos videos curiosos de los monos buscando alimento como muy desesperados porque no les dan los seres humanos, porque los seres humanos estamos guardados. Entonces, están estas dos fuerzas encontradas ahorita, que para mí es pues mucho más bello, efectivamente, y mucho de esto tiene que ver con que las especies nativas son las que están respirando ahorita. Hablemos también del cambio climático. Finalmente, estos están cambiando, pues no sé, el hábitat de animales salvajes, por ejemplo. Yo no sé si este cambio climático ha afectado realmente todo esto que estamos hoy viviendo, y lo que pasó en Wuhan sea precisamente producto de ese cambio climático. Bueno, en términos generales, sí, el cambio climático lo que está haciendo es afectando la distribución potencial de las especies o la distribución real de las especies. Lo que pasa muchas veces es las especies, tanto plantas como animales como hongos, en realidad se distribuyen a lo largo del planeta en ciertos lugares por las temperaturas extremas, no por las temperaturas promedio. Te voy a poner un ejemplo. O sea, a lo mejor en promedio, pues la temperatura del Polo Sur es suficientemente buena como para que ciertos animales puedan sobrevivir ahí, pero las tormentas hacen que solo los pingüinos emperador puedan sobrevivir en la zona del Polo Sur. Entonces, los pingüinos emperador viven muy bien ahí, pero
en otros lados no, porque hace mucho calor, a pesar de que la temperatura promedio pueda ser ideal para ellas, para estos animales. Entonces, lo que empieza a suceder con el cambio climático es que estas temperaturas extremas, tanto el día de más calor como el día de más frío, se van moviendo de espacio de la Tierra. Entonces, antes, los días de mayor calor, por ejemplo, en cierta zona en la Ciudad de México, era de 28, 30 grados y ahora es de 32, 33 grados. Eso quizá es muy caliente para ciertas especies. De hecho, este año está pronosticado ser el año más caliente desde que se tiene registro. Entonces, lo que hacen las especies es moverse hacia sitios más fríos. Entonces, efectivamente, lo que está sucediendo es que muchas especies están empezando a migrar de los lugares en los que estábamos acostumbrados a verlas a lugares en los que ya no estamos acostumbrados a verlos, lo cual tiene muchos efectos para nosotros como seres humanos. Uno es la agricultura, por ejemplo. Lugares en donde se daba muy bien el maíz, probablemente ahora es muy caliente y tengamos que buscar otros sitios para cultivar nuestros productos agrícolas como maíz, como calabaza, como frijol, o como las propias vacas y los cerdos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a preocuparnos en el mediano plazo, más bien en el corto plazo, porque esto ya se viene, incluyendo algo que ayer precisamente yo puse en redes sociales que me parece muy grave, y es la muerte del 20, o sea, hay un 25% menos de insectos de los que había en 1990, o sea, hace relativamente poco. Y los insectos son pieza fundamental para nuestra alimentación, porque son los que polinizan prácticamente todo nuestro alimento. Entonces, que en partes del mundo, como Puerto Rico, el 98% de los insectos haya desaparecido, o en Alemania, donde el 75% de los insectos haya desaparecido, y en promedio en todo el planeta es 25%, nos debe de marcar una alarma muy grave de hacia dónde tenemos que ir en términos de humanidad, sobre todo en este caso para alimentación. Claro, nuestra relación con la naturaleza no ha sido de por sí la mejor. Yo diría que ha sido muy, muy hostil realmente del ser humano hacia la naturaleza, hacia los animales. Hay quienes piensan que un poco lo que está sucediendo, esta pausa obligada a la que nos ha sometido ahora sí que la naturaleza, también los propios virus, pues es una especie de advertencia de la naturaleza per se. ¿Usted lo ve así? No, yo no lo veo de esa manera y le voy a decir por qué no. Esta visión que le llamamos luego los científicos o los filósofos de ciencia teleológica, que quiere decir que existe un propósito de ciertas acciones, de ciertos problemas, en realidad en la naturaleza no pasa. Un poco es como si le echáramos la culpa a la naturaleza de que nos caemos, ¿no? Pues la ley de la gravedad existe, para bien o para mal, pero la ley de la gravedad existe. Entonces, si nos caemos, pues no es un llamado de atención de la naturaleza por ser descuidados y caminar mal. Por el contrario, es pues la ley, y así funciona, la ley de gravedad. En el sentido del virus, los virus han existido toda la vida, y las enfermedades zoonóticas, que son estas enfermedades que vienen de animales y que afectan al ser humano, han estado todo el tiempo. ¿Es que sean más agresivos y diferentes ahora? No, en realidad no. O sea, han sido así. Hay veces que son muy agresivos, hay veces que son poco agresivos. La diferencia con este virus es que sí es particularmente agresivo, pero en realidad el punto fundamental es la globalización. O sea, antes, si había peste, por ejemplo, la peste bubónica, pues era agresivísima, fue agresivísima. Y lo que pasa es que no había este intercambio de personas a lo largo del globo terráqueo tan rápida. Entonces se podían contener, o sea, las enfermedades se podían contener, le daba tiempo al ser humano para reaccionar y para encontrar una cura, sobre todo en tiempos más modernos. En este caso, lo que sucedió fue que estamos tan globalizados que el virus se pudo transportar en menos de 15 días a todo el globo terráqueo, ¿no? Por la cantidad de aviones y la velocidad de los que los aviones ocurren. Pero en realidad lo que quiero decir con todo esto es que no es que la naturaleza se autorregule ni que nos esté diciendo un estate quieto.
es un fenómeno muy típico y muy natural de la naturaleza, ahora sí que muy, muy, muy normal, y lo que está sucediendo es que nuestras propias fortalezas, como esta globalización que hemos tenido, de repente se vuelven nuestras debilidades y nuestras vulnerabilidades en ciertos casos. Lo debemos de tomar de esa manera porque si no, pensamos otra vez que somos seres especiales. Y quizá una de mis mayores luchas en términos de entender la naturaleza es que los seres humanos estamos al mismo nivel que el resto. ¿En qué sentido lo dice? ¿Cómo? ¿En qué sentido lo digo? Es que en esta visión muy como ahora sí que judeocristiana que hemos estado acostumbrados y criados, la sociedad occidental en la cual en algún momento Dios nos dijo que nosotros nos creó para controlar a la naturaleza y nos la creemos, y entonces creemos que estamos aparte de la naturaleza. Precisamente esta visión de la naturaleza nos está diciendo, estate quieto, es porque no se lo dice a las ballenas, o no se lo dice a los abedules, o no se lo dice a los propios insectos, o a las bacterias, ¿no? Nos lo dice a nosotros. ¿Y por qué nos lo dice a nosotros? Porque consideramos que somos especiales. No somos especiales, somos parte de la naturaleza, estamos en esta dinámica intrínseca de la naturaleza, que hay veces, en ciertos momentos, genera cosas que nos afectan demasiado, ¿no? Como otros insectos o otros virus pueden afectar demasiado a una planta o a otro animal. Doctor, ¿en qué momento se perdió la conectividad entre la naturaleza y el ser humano? Esa es una muy buena pregunta. Y justo porque acabo además de sentarme a discernir sobre eso en un libro que estamos tratando de publicar sobre las ciudades y la ecología urbana. Y mi hipótesis en ese sentido es que la perdemos justamente cuando las ciudades se vuelven centros muy grandes de personas. Que eso se hace relativamente poco, hace, digamos, unos 100 años, 50 años, que la mayoría de las personas a nivel planetario empiezan a vivir en las ciudades. Antes de eso, vivíamos en la naturaleza. O sea, la mayor cantidad de personas eran personas que vivían en zonas rurales. Y cuando uno vive en zonas rurales, uno tiene que estar muy al pendiente de la naturaleza, que si va a llover, tiene uno que resguardarse. Vive además de la naturaleza porque es agricultor. Entonces, si un año es muy seco, se preocupa uno, o si un año es muy húmedo, se preocupa uno. Cuando estamos en las ciudades, hay una capa de concreto entre nosotros y la naturaleza. Y una ciudad interconectada, si hay una época muy seca en cierto lugar en Michoacán, pues compramos aguacates de otro lado. Si hay un lugar, si en Tabasco se inunda, no nos importa porque podemos conseguir el maíz que importamos de Tabasco no sé, en Guerrero. Entonces, es ahí donde empezamos a no darnos cuenta de que la naturaleza tiene procesos y que esos procesos involucran clima, por un lado, involucran relaciones ecosistémicas, por el otro, y que a la hora de la hora, cuando interaccionan, pueden o no generar un problema muy serio en nuestra vida cotidiana. Cuando estamos tan aislados como en una ciudad, con concreto en medio, con vidrio en medio, pues lo que hacemos es que creemos que cuando llueve es un fastidio, pero no pasa de sacar un paraguas, ¿no? Cuando hace mucho viento, pues nos metemos a la casa, ¿no? Cuando pasa una cosa como el coronavirus, entonces decimos es la venganza de la naturaleza, pero en realidad es un proceso muy parecido a lo que sucede a nivel local cuando llueve muy fuerte. ¿Usted estaría por, ahora sí que las ciudades verdes que se llaman, o tampoco esas funcionan? No, sí. Yo creo que, o sea, hay un factor que últimamente me han preguntado mucho sobre las ciudades y si las ciudades pueden ser sostenibles. Yo pienso que las ciudades no pueden ser sostenibles porque necesitamos de la agricultura de afuera, porque necesitamos del agua de afuera, porque necesitamos de la energía de afuera. Pero eso no quiere decir que no seamos más eficientes y más amigables con el ambiente. Las ciudades durante la segunda mitad del siglo pasado, en particular las ciudades de México, y el mejor ejemplo es la Ciudad de México, fueron completamente agresivas con el ambiente porque se pensaba que el modernismo era concreto
y estos automóviles en donde te impiden ver si llueve o no llueve porque sales de tu garage, de tu casa y ni viste, ni sentiste las gotas de lluvia, ni sentiste si hace mucho calor o mucho frío, etcétera, etcétera. Y eso genera una huella ecológica muy fuerte. Entonces, hasta veíamos a los árboles de las ciudades como que ensuciaban, ¿no? Y rompían banquetas y no nos gustan, ¿no? Y hay que cortarlos porque no pasa el cable de luz. Y eso ha generado problemas ecosistémicos dentro de la ciudad muy fuertes. Tenemos que reconvertir las ciudades en ciudades verdes que nos van a permitir ser bastante más eficientes en términos de el intercambio de materia y energía, que es agua, alimento y luz y electricidad, con respecto a lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces sí deben de serlo. No quiere decir que vamos a ser autosostenibles, pero sí lo que necesitamos es que sean bastante más verdes de lo que son ahora. Ya. Doctor Zambrano, he también leído algunas notas de ciertos científicos o de gente que está observando todo lo que ocurre con el coronavirus, y una de las cosas que han hecho notar es que ha sido más letal en las zonas donde existe más contaminación. ¿Hay lógica en esto? Sí, tiene muchas lógicas. O sea, los virus en general atacan, bueno, los que son nocivos para los distintos organismos, en este caso para el ser humano, atacan, bueno, quizá deba de empezar por esto. Los virus son depredadores de nosotros. Ese es otro factor que no nos hemos dado cuenta, y un poco otra vez ponernos al mismo nivel que la naturaleza. Nosotros a lo largo de nuestra historia como seres humanos hemos tenido muchos depredadores y los hemos venido eliminando. Cuando antes que vivíamos en los árboles, pues el león y otros depredadores nos comían. Incluso pues los cuentos de Caperucita Roja, por ejemplo, denotan que, bueno, en algún momento en la Edad Media y un poco previo a la Revolución Industrial, pues si uno salía al bosque muy descuidado, una jauría de lobos se los puede comer, ¿no? Okay. Ahora, ya que eliminamos o controlamos a todos esos depredadores, no hemos logrado, y no lo vamos a hacer nunca, poder eliminar o controlar a los otros depredadores que también nos afectan, que son los virus y las bacterias, que son los que nos enferman. A final de cuentas son depredadores. ¿Y qué pasa con los depredadores? Los depredadores son más exitosos cuando existen presas, como los seres humanos en este caso, que están más débiles por alguna u otra razón. En el caso del coronavirus, que ataca particularmente el sistema linfático por un lado y los pulmones por otro, las personas que tenemos estresado todo ese sistema inmunológico o todo ese sistema respiratorio, porque vivimos en una zona de contaminación, y entonces la contaminación está manteniendo alerta nuestro sistema inmune, y los pulmones los tiene ya traqueteados, por decirlo de alguna manera. Pues ese es donde encuentra bastante mayor facilidad el virus para crecer, reproducirse y afectar de mucho peor manera al ser humano. Entonces, sí tiene toda la lógica, ¿no? Por eso los diabéticos también, los obesos también son personas que están mucho más susceptibles a esto, precisamente por lo mismo. Claro, entonces vendría a ser otra comorbilidad que le llaman, ¿no? Otra enfermedad, como si tuviéramos el hecho de vivir en una ciudad muy contaminada. Efectivamente, esa es otra debilidad que tenemos, una vulnerabilidad. Y ahora, volviendo a la pregunta de las áreas verdes o las ciudades verdes, las ciudades más verdes nos hacen menos vulnerables a este tipo de depredadores, ¿no? Porque teniendo una ciudad más verde, tenemos una ciudad menos contaminada. Está probado que personas que viven cerca de áreas verdes más grandes, parques, camellones, que tengan árboles enfrente, son capaces de recuperarse de enfermedades más rápido, entonces, que las personas que no viven en zonas con áreas verdes grandes, ¿no? Entonces, a lo que vamos es, una ciudad verde nos hace menos vulnerables a pandemias como esta. ¿Y el cambio climático influye en algo o no?
A la pandemia como tal, yo dudaría mucho que el problema del cambio climático afecte de alguna u otra manera, pero el cambio climático sí está muy relacionado con la globalización, y la globalización sí ha sido uno de los efectos más grandes en esto de distribuir el virus por todos lados. Ahora, hay otro factor que es muy importante, que es de acción humana, que han dicho distintos investigadores con respecto a el virus. En particular, lo he escuchado, por ejemplo, del doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM y que ha sido uno de los más grandes ecólogos del país. Los virus, así como nos atacan a nosotros cuando estamos más estresados y entonces por eso nos pueden afectar, también afectan de la misma manera a los animales que están más estresados. Y entonces, estos virus que antes podían estar en diferentes animales y de casualidad podían llegar al ser humano, ahora es más probable que suceda porque los animales también están más estresados. ¿Y por qué? Porque les redujimos su hábitat, porque les quitamos sus presas. Estos animales que además, los animales silvestres, que es de donde vino la enfermedad, o incluso porque los capturamos y los tenemos capturados para el momento de venderlos como carne, ¿no? Entonces, esos animales están bastante más estresados y obviamente estos pobres animales son los que son más susceptibles a ser atacados por estos virus y en consecuencia a transmitirnos esa enfermedad en algún momento. Entonces, el cambio climático no necesariamente de manera directa, pero la actividad humana sí de manera indirecta, ¿no? Nos puede estar afectando. Por cierto, vi que había varios tigres, si mal no recuerdo, que estaban enfermos allá en Nueva York en un zoológico, ¿no? Del COVID-19. O sea, también sí, a ellos los atacan. ¿Pero quién los transmitió? ¿El humano a ellos? Claro, el humano a ellos. Esto es este intercambio de enfermedades que podemos tener entre los animales y nosotros. Y otra vez, lo que nos indica es que no somos tan especiales, somos igual que el resto de los animales, nada más que estamos mucho más reproducidos y tenemos una capacidad evolutiva que ningún otro animal o planta tiene, que es la capacidad de pensar y modificar nuestro entorno para sobrevivir desde el Polo Norte hasta el medio del Amazonas. Esa es la única diferencia, pero de ahí en fuera somos exactamente iguales. Entonces, el virus todavía no se sabe exactamente de qué animal se transmitió al ser humano, y nosotros, los seres humanos que convivimos mucho con gatos, parece ser que los felinos también son susceptibles a este virus, y entonces por eso se enfermaron los tigres y uno que otro gato por ahí he escuchado que también se ha enfermado. También escuché de eso, pero de ellos hacia nosotros no se ha visto. ¿Usted qué sabe de que nuestras mascotas los pudieran transmitir el virus? Enfermedades. Sí. Claro, hay muchísimo. Este mismo coronavirus. No, este mismo coronavirus está complicado. Yo sí creo que es complicado, que la transmisión es bastante más fácil que sea de humano a humano, ¿no? Por las condiciones en las que los felinos luego, o sea, la gran mayoría de los gatos son caseros además, ¿no? O sea, que son los felinos que podrían ayudar a la transmisión. Doctor, usted ha escrito sobre lo que es la ética hacia la naturaleza. ¿Qué sugeriría a la gente en nuestra relación? Pues para no partir de ahora, sino que debiera de ser siempre, pero bueno, digamos que retomémoslo ahora, ¿no? Yo sí creo que es un gran momento para empezar a reflexionar como seres humanos hacia dónde vamos y por dónde estamos caminando en las distintas civilizaciones. Antes, las diferentes civilizaciones crecían o decrecían y se colapsaban o no se colapsaban. Ahora somos una sola civilización porque el mundo está globalizado. Pero vamos como a un mundo muy antinatural, digamos. Estamos sobreexplotando los recursos naturales, estamos sobreexplotando las minerías, estamos sobreexplotando las selvas, estamos sobreexplotando las playas con estos grandes financiamientos para el turismo, y entonces destruyen toda la playa que luego la gente quiere ver. ¿Por qué? Porque lo que creemos es que nuestra calidad de vida está relacionada con el dinero y ponemos por encima el dinero de todo, a la economía de todo. Lo cual
no necesariamente es cierto. Nuestra felicidad está relacionada con cualquier otro tipo de factores, tanto personales como de preferencias, o sea, de tanto interacciones personales como preferencias personales. Y si tenemos solventados los problemas básicos, que es alimento, vivienda, podemos ser felices con muy poco. No tenemos que tener un yate y viajar a Bangkok todos los fines de año. Pero lo otro ha causado una serie de grandes problemas a nivel mundial que nos reflejan, que nos han generado vulnerabilidad a nivel mundial. Entonces, mi reflexión con todo esto es: empecemos a darnos cuenta de que todos estos avances técnicos que han destruido un poco a la naturaleza, en realidad nos han hecho más vulnerables como civilización. Y lo que tenemos que empezar a hacer en este momento es repensar hacia dónde queremos ir como civilización. Repensemos nuestra interacción con la naturaleza, que nos da muchas satisfacciones. Recordemos que no hay economía si no hay sociedad, y si no hay sociedad si no hay naturaleza. Entonces, hasta arriba de nuestros objetivos debe estar nuestra relación con la naturaleza y no el crecimiento del Producto Interno Bruto. Deberíamos de estar pensando al revés. Esperemos que este golpe tan fuerte que nos ha dicho que nos ha mostrado que no somos supermanes, digamos, y que somos muy vulnerables, y que somos vulnerables gracias a lo que estamos haciendo, nos permita justamente modificar lo que estamos haciendo hacia algo un poquito más sostenible. Ojalá así sea, doctor Luis Zambrano. Muchísimas gracias y qué gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran estamos aquí para platicar de estos y otros temas. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.